El último tren de las 5:15. Durante 20 años, el tiempo en el pueblo de San Pedro se midió únicamente por el itinerario de los trenes que nunca se detenían y por la quietud de Julián en el andén número 4. Tenía 35 años la tarde en que su esposa Clara se levantó a comprar 2 cafés para mitigar el frío de las 5:15. Llevaba puesto un abrigo gris que a Julián siempre le pareció demasiado grande para ella, como si el tejido intentara tragársela. Nunca regresó. No hubo gritos, ni testigos en la pequeña estación de paso, ni llamadas exigiendo un rescate que él habría pagado con su propia sangre. Solo un vaso de cartón aplastado en el suelo, cuyo contenido ya se había filtrado por completo entre las grietas del cemento cuando la policía llegó. La investigación oficial duró 6 meses. El olvido institucional, un día más. Pero para Julián, el segundero del reloj de la estación se encajó en su pecho como una astilla. Se mudó a un apartamento claustrofóbico cuyas ventanas daban directamente a las vías. Desmanteló su vida anterior. Dejó el trabajo, permitió que las llamadas de sus familiares se convirtieran en mensajes sin responder y luego en silencio, y transformó su cotidianidad en un santuario de nostalgia gris y polvo. Cada tarde, a las 5 en punto, bajaba al andén. Se sentaba en el mismo banco de madera carcomida por la humedad, con las manos metidas en los bolsillos, buscando una aguja en un pajar de 2 décadas. El dolor físico de la ausencia se había transformado con los años en una sustancia densa y extrañamente reconfortante. Mientras no supiera la verdad, Clara no estaba muerta. Habitaba en una penumbra de posibilidades infinitas en su mente. Quizá tenía amnesia, quizá estaba en otra ciudad, quizá regresaría en el próximo tren de las 5:15. El misterio era el único hilo que lo mantenía unido a la cordura, la única razón para despertar al día siguiente. Un martes de noviembre, la lluvia caía con una pesadez que deformaba las luces de los vagones de carga. El andén estaba desierto, salvo por un anciano de andar encorvado y pasos inaudibles que se sentó a su lado. Se llamaba Héctor. Julián lo reconoció vagamente. Era un hombre solitario que vivía en las afueras, una presencia periférica y gris que siempre había formado parte del paisaje del pueblo, como un árbol seco o una tapia derruida. Héctor no miraba las vías infestadas de agua. Miraba de perfil a Julián, con una sonrisa torcida, desprovista de dientes y de calidez. «Sigues esperando el café que nunca llegó, ¿verdad, Julián?», dijo el anciano, y su voz sonó como el roce de 2 lijas. A Julián se le congeló la sangre en las venas. En 20 años, nadie en el pueblo se había atrevido a hablarle de Clara en esos términos. Volvió la cabeza, con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. «¿Qué sabe usted?», preguntó con un hilo de voz que delataba el desgaste de 20 años de silencio. Héctor exhaló un suspiro largo, que olió a tabaco rancio y a encierro, y con la parsimonia de quien relata el pronóstico del tiempo, soltó la confesión que Julián había buscado en sus pesadillas. Él se la había llevado. No hubo un motivo económico, ni un arrebato de pasión, ni una vieja rencilla. Héctor la había tomado por el puro, frío y morboso deseo de experimentar el peso del destino ajeno en sus manos. Quería saber qué se sentía arrebatarle el futuro a alguien y observar, desde la distancia, cómo el vacío destruía a los que se quedaban. Quería ser el dios invisible en la historia de Julián. «No te diré dónde está», susurró Héctor, inclinándose tanto que Julián pudo ver las manchas de la vejez en sus córneas. «El cuerpo es polvo, Julián, y el polvo no responde preguntas. Pero sé que tu obsesión es hermosa. Sería una lástima que murieras sin el final de tu historia. Te daré la respuesta, pero bajo una condición. Tienes que experimentar exactamente lo mismo que ella vivió. Tienes que recorrer su mismo camino hacia la oscuridad». La desesperación y una nostalgia enferma, cultivada durante 2 décadas, cegaron a Julián. La perspectiva de volver a conectar con Clara, de pisar el mismo suelo que ella pisó en sus últimos momentos, anuló cualquier instinto de supervivencia. El deseo de cerrar el círculo era una fuerza de gravedad destructiva. Julián asintió, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro demacrado. Héctor lo condujo en un viejo vehículo destartalado hacia una propiedad rural abandonada, oculta tras una maleza densa que parecía devorar los muros de piedra. El aire allí olía a moho y a tierra mojada. Bajaron al sótano, un espacio subterráneo donde la luz del día jamás había entrado.
En el centro de la estancia, iluminado apenas por la bombilla mortecina que Héctor llevaba, se alzaba un enorme contenedor industrial de metal, una mole de hierro oxidado y hermético, con una pequeña rejilla de ventilación sellada con soldadura. El anciano le entregó a Julián una pequeña linterna de mano. «La verdad está ahí dentro», dijo Héctor, señalando la pesada compuerta de hierro. «Entra y la encontrarás». Con el alma en un puño y el temblor de 20 años de espera en las rodillas, Julián dio el paso. Entró en el contenedor. El olor a hierro frío y a aire confinado lo golpeó de inmediato. Detrás de él, la pesada compuerta se cerró con un eco sordo, metálico y definitivo que pareció vibrar en sus dientes. La oscuridad que lo rodeó era absoluta, un muro negro que ninguna retina humana podría perforar. De pronto, un crujido de estática rompió el silencio. La voz de Héctor llegó a través de un pequeño intercomunicador instalado en el techo. «Ella estuvo exactamente donde estás tú, Julián. Tardó 3 días en apagarse. Su mente hizo el mismo viaje de terror y desesperanza que la tuya va a empezar a hacer ahora. Disfruta de la verdad». Julián, con los dedos empapados en sudor frío, encendió la linterna. La débil luz amarilla recortó las dimensiones del contenedor. Esperaba encontrar lo peor: restos óseos, jirones de ropa, alguna prueba física de la violencia. Pero el contenedor estaba completamente vacío. No había nada en el suelo de metal. Sin embargo, al elevar el haz de luz hacia las paredes ferrosas, el corazón se le detuvo. El metal estaba cubierto de miles de marcas profundas, líneas desesperadas hechas con las uñas, algunas de ellas con sutiles rastros de sangre seca que el tiempo había ennegrecido. Y en la esquina superior derecha, grabada con una caligrafía temblorosa, fracturada por el miedo, pero absolutamente inconfundible, estaba la letra de Clara. Julián se arrastró hacia la esquina, con los ojos nublados, esperando leer un mensaje de amor, una despedida que justificara su largo calvario, un «te amo, Julián», que le diera sentido a sus 20 años de luto. Enfocó la luz. Las palabras grabadas en el metal decían: «Julián, sé que vas a venir. Sé que no vas a parar hasta encontrarme porque tu amor es una jaula. Por favor, no entres. Déjame ir. Si entras, él gana. Tu castigo no será morir aquí. Tu castigo será saber». En ese mismo instante, a través de la fina chapa de metal, Julián escuchó el eco lejano del motor del auto de Héctor marchándose, dejándolo allí, enterrado en vida. Pero el verdadero descenso al abismo comenzó un segundo después. El intercomunicador del techo volvió a encenderse con un chasquido, pero no era la voz del anciano. Era el sonido siseante de una cinta magnética vieja, una grabación automática grabada hacía exactamente 20 años. Una voz de mujer empezó a reproducirse entre la estática. Era Clara. No estaba gritando por su vida, lloraba, pero con una amargura diferente, una angustia que no pertenecía a una víctima secuestrada. La grabación, registrada por Héctor aquella tarde en la cabina del camión antes de encerrarla, reveló la verdad más sucia y demoledora que Julián jamás hubiera podido imaginar. Clara no había sido arrebatada a la fuerza del andén. Aquella tarde de las 5:15, el abrigo grande, las maletas ocultas y los 2 cafés eran parte de una huida planificada. Ella se marchaba voluntariamente con otro hombre, un amante cuya existencia Julián jamás había sospechado, decidida a escapar de un matrimonio que describía en la cinta como una prisión de atenciones asfixiantes y rutina insoportable. Héctor solo había sido el conductor contratado para sacarla del pueblo de forma discreta antes de que el tren llegara. Pero el anciano, al ver la oportunidad de poseer una vida, cambió de opinión a mitad del camino, la traicionó y la encerró. «No quiero que me busque», decía la voz de Clara en la cinta, rota por el llanto y el remordimiento. «Si Julián me busca, creerá que fui suya hasta el final, y yo solo quería dejar de ser su condena». El audio se cortó con un zumbido agudo. La linterna de Julián, agotadas sus baterías, parpadeó 2 veces y se apagó, sumergiéndolo de nuevo en la inmensidad de la nada. El horror psicológico no fue el encierro, ni la falta de aire, ni la certeza de la muerte. Fue comprender que la tragedia romántica que había alimentado su alma durante 2 décadas era una mentira grotesca. Su dolor no era el monumento a un gran amor truncado por el destino, sino el residuo de un abandono que se había torcido en el camino. Desesperado, Julián arremetió contra la compuerta del contenedor. Golpeó el metal con los puños hasta que la piel se le abrió. En su violencia, su mano tropezó con un objeto metálico en el centro de la puerta.
un picaporte interno, un simple pestillo mecánico. El contenedor nunca había estado cerrado con llave por fuera. Héctor nunca atrancó la puerta. Clara no había muerto por inanición en un cofre sellado. Había muerto de terror allí dentro, paralizada por la culpa y el miedo, creyendo que el mundo exterior la buscaba para devolverla a la vida de la que huía, o simplemente convencida por la sugerencia psicológica del anciano de que estaba atrapada. O quizás simplemente no quiso abrir la puerta para no tener que regresar con Julián. Julián empujó el picaporte. La puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas, dejando entrar la luz grisácea del amanecer del día siguiente. Salió al exterior. Era libre. El aire frío le llenó los pulmones, pero se sintió como ceniza. Caminó de regreso al pueblo, con las manos ensangrentadas y los ojos vacíos. El misterio se había resuelto. No había asesino al que perseguir. Héctor murió de un infarto en su cama pocas semanas después, dejando la llave de la verdad enterrada en el sótano. 20 años después de aquella noche, el andén número 4 de la estación de San Pedro sigue igual. Julián, ahora un anciano de cabello blanco y hombros caídos, se sienta en el mismo banco de madera. Mira las vías fijamente mientras el tren de las 5:15 pasa de largo, levantando ráfagas de viento frío que agitan su ropa. La verdad no le trajo paz, ni catarsis, ni el descanso del superviviente. El misterio que justificaba su sufrimiento, la hermosa mentira que le permitía levantarse cada mañana, se había esfumado para siempre. La nostalgia seguía allí, pero ahora era un veneno podrido que le corroía las entrañas. Sabe exactamente qué pasó, sabe quién era su esposa, y sabe que desperdició cada día de su existencia adorando un fantasma que huía de él. Y allí se queda, inmóvil, mirando los trenes pasar, atrapado para siempre en una estación vacía a la que ya sabe, con absoluta certeza, que no llegará nadie. Este es el misterio que no me deja dormir. Ahora tú, cuéntame en los comentarios. ¿Qué te da insomnio? Buenas noches.